que no les cueste trabajo entender que las iglesias se definen por lo que creen y que cada iglesia se diferencia de otra por el líder. El líder es el cabecilla, el responsable de la doctrina de esa iglesia. La iglesia católica, el líder es el responsable. Jesucristo es el que marca la doctrina de fe de la iglesia universal. Es solamente Jesucristo el responsable. Los dogmas de la iglesia son establecidos para guiar la iglesia, como lo es el catecismo, la catequesis, las enseñanzas, para que la doctrina sea una sola. Le pregunto, ¿por qué no me manda un video, un audio? Mándeme un audio para yo escuchar el audio y poder tener una comunicación, ya que no quiere llamarme en privado. Bueno, su argumento principal es las iglesias se definen por lo que creen. El responsable de cada iglesia es el líder. Dice el líder de la iglesia católica es Jesús. Es Jesucristo el que marca la doctrina. Hay que tomar nota. La iglesia, la doctrina de la iglesia, el catecismo, los dogmas y la catequesis y las enseñanzas son establecidas para guiar a la iglesia para que tenga una sola doctrina o que la doctrina sea una sola. Dice Lucas 6:47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Eso está diciendo el líder, o sea Jesús. Os indicaría quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó, andó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y esta roca es Jesús. Eso ya sería otro tema. El argumento que ha dado es que siendo Jesús el líder de ellos, lo están siguiendo y obedeciendo como pastor, como líder. Pero debemos recordar que el Espíritu Santo también guía conforme a la doctrina de Jesús porque la transmite. Dice en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces, si su líder es Jesús, no debe haber problema en demostrar que lo están siguiendo a él conforme a la doctrina que él dijo y conforme a la doctrina que él dejó y las enseñanzas que le dio a los apóstoles. Esto es la doctrina apostólica. Porque si no lo hace, entonces estaría cayendo lo que el mismo Jesús dijo en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Y bueno, veamos si ellos están siguiendo y haciendo lo que Jesús dijo, ya sea a través de los apóstoles, a través de su evangelio o a través del Espíritu Santo que inspiró la Biblia. La iglesia es progresiva. La iglesia no es una foto. La iglesia se ve reflejada en la Biblia hasta el año 90 después de Cristo. Después del libro de Apocalipsis ya no tenemos más escritura. Entonces la iglesia tiene 21 siglos. El desarrollo de la iglesia se ve en todos los concilios. Por eso es que Jesucristo dio el poder a Pedro diciéndole: todo lo que usted ate en la tierra será atado en el cielo. Mateo 16, 19, Mateo 18, 18, Lucas 10, 16, súper refutado. La iglesia es progresiva, dice. La iglesia se ve reflejada en la Biblia hasta el Apocalipsis. El desarrollo de la iglesia se ve con los concilios
Dice, por eso Dios le dio poder a Pedro diciendo, todo lo que usted ate en la tierra será atado en el cielo, y lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Él piensa que aquí Jesús le estaba dando autoridad a un hombre, porque en Mateo 18:18 le habló a toda la iglesia, y él quiere hacer creer que Jesús le dio autoridad a los hombres para quitar o añadir doctrinas en concilios. Dice Efesios 4:5, una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor. No dice una sola fe ahorita y luego le vas añadiendo cosas. No, Señor. Si usted no tiene una sola fe con los apóstoles, usted no es la iglesia de Cristo. Entonces se le cayó su argumento de su audio, porque dice Juan 8:31, Jesús les decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán mis verdaderos discípulos si guardan y perseveran en mis palabras. Ahora que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Es una falacia que la iglesia tenía que progresar en doctrina, pues la doctrina estaba revelada. ¿A quién? Efesios 3:5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, tal como dijo Jesús, el Espíritu les revelará de mí, porque tomará de lo mío. Gálatas 1:8 dice, mas si aún uno de nosotros, ¿quién era uno de nosotros? Un apóstol. Mas si aún uno de nosotros, un apóstol cualquiera, porque Pablo era apóstol, y se está contando en el grupo, mas si aún uno de nosotros, apóstoles, o un ángel del cielo, no dice un ángel caído, un ángel que vive allá arriba, un ángel de Dios, les anuncia otro evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea maldito o anatema. Esto era tan importante que lo vuelve a repetir en el capítulo siguiente, Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. La doctrina fue revelada por profetas y apóstoles, por el Espíritu Santo, no por concilios hechos después, cuando los apóstoles ya no estaban. Los misterios de Dios, nos dice la Biblia, Jesús por el Espíritu Santo, fueron revelados a apóstoles y profetas. No en concilios de lo que se me ocurrió, ya que sabemos que su primer concilio lo dirigió un pagano, Constantino. Ahora, por el Espíritu Santo, Pablo apóstol escribió Gálatas, y nos queda muy claro que los apóstoles ninguno tenía el poder para poner o inventar doctrinas que Jesús no les reveló. Ahora, si el evangelio dado por Jesús fue escrito por los apóstoles, predicado por los apóstoles, enseñados por los apóstoles, ¿quedó dónde? ¿Escrito en dónde? En la Biblia. Por eso es que Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Y dónde voy a hablar yo? Conforme a la palabra de Dios. Pues basándome en las escrituras, en lo que está escrito. Acepte la refutación. Si usted no me da autoridad para entrar en su casa, yo no puedo entrar. Si usted me da las llaves de su casa, yo voy a entrar. Tal y como dice la Escritura, lo que tú ates queda atado en el cielo, no en el vecindario, en el cielo. Autoridad eclesiástica. Punto. Vamos a tener en cuenta que tenemos que respetar a la iglesia madre, pues ella tiene doctrinas universales por las cuales se rigen hasta la iglesia Pentecostés. En su tercer audio dice, acepte la refutación, ya que la iglesia
ata y desata, y lo que ata aquí queda atado en el cielo, lo que desata aquí queda desatado en el cielo. Bueno, como no es el tema, no se lo vamos a explicar qué significa atar y desatar, porque el tema es: ¿realmente tiene tu iglesia el poder de crear doctrinas como has dicho? Ahora dice la iglesia Pentecostés. No sé si él conozca alguna iglesia Pentecostés. Se rige por doctrinas de la Madre Iglesia Católica. Bueno, me gustaría que algún día me diga en sus comentarios, ya que se salió corriendo el debate, cómo es una doctrina que no esté en la Biblia, pero que sí sea católica, romana, y que la iglesia Pentecostés dice. No sé si conozca alguna, porque yo las que conozco son pentecostales, y algunas se llaman Pentecostés, pero son de la misma. Y la doctrina que tienen es sola escritura. Si la doctrina de la escritura la están siguiendo, la escritura fue primero que la iglesia católica, porque su iglesia católica se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, nombre que le dio su fundador, el Imperio Romano, por allá en el siglo IV. Entonces, ¿qué doctrinas estará siguiendo la iglesia Pentecostés que sean exclusivamente de la iglesia católica y no en la Biblia? Fundamente lo que dice con capítulos y versículos, porque yo puedo decir que usted no es hijo de Dios, simplemente que se ha engañado pensando que es hijo de Dios y realmente usted ha sido reclutado por Satanás. Simplemente que usted cree en Cristo, pero no en el Cristo del altar, sino en un Cristo apóstata que se ha creado el protestantismo, un Cristo sin altar, un Cristo con un espíritu diferente, con un evangelio diferente, con unas características totalmente diferentes, un Cristo que se levanta contra todo lo que es de Dios y tiene que ver con culto. Bueno, aquí vemos que comenzó con la falacia ad hominem y algunas afirmaciones gratuitas. Bueno, dice: ustedes creen en un Cristo diferente, en un Cristo apóstata, etc, etc. Bueno, vamos a ver. Conforme al tema, vamos a leer Efesios 5:22, que dice el Espíritu Santo que tomó de Cristo para revelarlo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Bueno, nosotros estamos sujetos al Cristo que está sujeto al Padre, a Dios Padre. Porque la Biblia dice que Dios Padre es cabeza de Cristo y Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, Jesús, siendo cabeza de la iglesia, hace una comparación el Espíritu Santo también aquí, que la iglesia debe de sujetarse como una esposa al marido. Bueno, aquí es donde Rodolfo debería de ponerse a pensar, si no acaso es su iglesia la que dice ser el cuerpo de Jesús, pero no se sujeta a la cabeza, la que dice ser la esposa de Cristo o la novia del Cordero, pero no se sujeta al marido. Lo que hace es hacer lo que le das la gana, inventarse doctrinas pasando y pisoteando los mandamientos de Jesús dejados en la Biblia, haciendo concilios para inventarse doctrinas que los apóstoles no revelaron. Como no es el tema, no voy a dar la lista de todas las doctrinas que tienen que no las pueden defender en la Biblia. Simplemente respóndeme una pregunta. ¿Tu religión, tu iglesia o tu magisterio tienen más poder que un ángel del cielo, un ángel de Dios, y más poder que los apóstoles? Porque la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, es decir, por Dios,
dice que un apóstol y un ángel no tenían el poder de añadir doctrinas y predicar un evangelio diferente como ustedes lo han hecho. Solamente respóndeme, ¿tienen más poder ustedes que un apóstol? Por supuesto que sí, porque las llaves del reino de los cielos se le entregaron a Pedro, no a San Pablo. Y San Pablo no fue llamado entre los 12 para predicar el evangelio. Súper refutado. Bueno, vamos a ver la falacia que ha dicho sobre las llaves de Pedro. Dice, las llaves las tiene Pedro, no Pablo. Vamos a ver eso. Pablo no fue llamado entre los 12 para predicar el evangelio. Le recuerdo que Judas Iscariote sí fue llamado entre los 12 para predicar el evangelio. ¿Y qué pasó? Se perdió. Pablo sí fue llamado para predicar el evangelio a los gentiles, lo dice la Biblia. Ahora dice, las llaves de atar y desatar se las dieron a Pedro. Falso. Yo creo que él sabe la diferencia entre discípulos y apóstoles, y Jesús le estaba hablando a los discípulos en Mateo 18:18, es decir, a la iglesia, y dice, de cierto os digo, ponga atención, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Se refiere a crear doctrinas o a quitarlas? Vamos a ver el contexto. Dice Jesús, otra vez digo ¿qué? Lo que ya había dicho de atar y desatar, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Ya se dio cuenta, Señor? El poder de las llaves de atar y desatar. Me imagino que usted ha leído a su hermano San Agustín. Dijo, me atrevo a pensar que esas llaves de atar y desatar también las tengo yo. Por ahí le voy a dejar en la descripción del video la carta donde él dijo eso. Así que le queda claro entonces que Jesús dice, otra vez digo. Si en todo el capítulo no había dicho, se está refiriendo al 18:18. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, que pidieren, les será hecho ¿en dónde? En el cielo por el Padre. Entonces el poder de estas llaves, ¿cuáles son? ¿Crear doctrinas? No, ¿verdad que no? Ahora vamos a ver qué poder tenía Pedro de llaves. Como ya vio que ya lo refuté ahí. Vamos a ver qué dice Gálatas 2:11. ¿Qué dice Pablo? Pero cuando Pedro vino, el de sus llaves, el que tiene autoridad según usted para crear doctrinas, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, 2:14 de Gálatas. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije, Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Y qué respondió Pedro? Yo tengo las llaves, puedo crear doctrinas, puedo quitar, puedo cambiar progresivamente el evangelio. No. ¿Se da cuenta de eso? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Pedro después sobre Pablo? Vamos a ver si Pedro dijo, yo tengo el poder de atar y desatar, de crear y quitar doctrinas. Y Pablo no fue llamado, como dice Rodolfo. Vamos a ver qué dijo Pedro en su carta segunda 3:15. Ponga atención y tened entendido la paciencia de nuestro Señor. Es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Segunda de Pedro 2:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pare la oreja, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, como usted, para su propia perdición. Entonces se da cuenta, la palabrita esa de refutado se le regresó. Pedro mismo le acaba de decir y de cerrar la boca.
Si usted anda torciendo las palabras de Pablo y no las toma como autoridad, igual que las otras escrituras, ¿cuáles otras escrituras? Si solamente estaba el Antiguo Testamento, a esa importancia la subió Pedro. Si usted tuerce las escrituras de Pablo es para su propia perdición. Debería de pensar en eso. Las cartas de Pablo, por supuesto que son cartas fieles en el espíritu. Acuérdate que Pablo fue tomado y fue llevado al tercer cielo. Pablo tuvo una experiencia, él hacía lo que tú estás haciendo, él perseguía a la iglesia que Jesucristo fundó. Para que no haya fraude ni ningún tipo de usurpación, se define la iglesia, vuelvo y te repito, se define la iglesia por lo que cree, por la doctrina que cree. Si creemos que Cristo es el alimento de vida y que si comemos de ese alimento somos salvos, tal y como dice la escritura, ¿sí? En Juan 6, 53, 54, 55, 56. Esa es la doctrina de la iglesia. Entonces, el mismo San Pablo predica esa doctrina y lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 11, está Pablo enseñando la doctrina de la iglesia. No de patadas de ahogado, deme capítulos y versículos como le doy yo cuando hablo, testificando lo que digo con argumentos bíblicos para yo desarrollarle el contexto y refutarle con el contexto, no como un pretexto. Aquí no estamos echando competencia entre los apóstoles, quién era mejor, quién no era mejor. No, estamos hablando de que la iglesia católica es la iglesia que podemos encontrar en 21 siglos en la historia y que se define únicamente por el culto de fe y punto. Aquí usted mismo, yo creo, que no se dio cuenta que usted mismo se está refutando en lo que ya ha dicho. Habla de contextos cuando los contextos nunca los puso, solamente el texto. Habla de que no estamos poniendo en competencia a los apóstoles, pero usted ya lo ha hecho. ¿Qué es lo que hizo? Quitarle la autoridad completamente a Pablo, decir que Pablo no tenía nada que ver en autoridad. Pedro sí. Ahora, ¿cuál es el contexto? El contexto yo sí se lo estoy dando con capítulo y versículo. Usted no conoce el contexto. Los suyos ni siquiera es un pretexto. Yo diría que más bien desconoce la Biblia. No le tengas fe a lo que dicen. Yo te defino las cosas de maneras irrefutables. Tú no me puedes usurpar la iglesia de Dios, ser iglesia de Dios, cuando usted está atacando a la iglesia universal, a la iglesia madre. Le repito, la iglesia se define, ¿no sabe lo que significa definir? Que queda más claro que el cloro que la iglesia católica tiene la Eucaristía bajo la consagración de un obispo, y esa iglesia es la iglesia católica. Hechos capítulo 20, versículo 28. Porque el Espíritu Santo puso por obispo para apacentar la iglesia que Jesucristo compró con su propia sangre, porque después de mi partida entrarán lobos, rapaces, mentirosos, usurpadores, ladrones que no van a respetar el rebaño. Cuando usted coge Juan 27, 28 para decir mis ovejas oyen mi voz y obedecen, primero debe de saber que Juan 10, 16 dice tengo un solo rebaño, un solo pastor. Entonces,
abajo la falsa doctrina de esa iglesia protestante. Dice, yo te defino las cosas de manera irrefutable. Ahora una falacia del muñeco de paja. Usted está atacando a la iglesia. Dice, falso, yo no estoy atacando a la iglesia, yo estoy refutando las herejías que has dicho. Ahora menciona obispos y una afirmación sin bases. Esa iglesia era católica. Vamos a ver qué era necesario según Pablo para el obispado, porque te recuerdo que según tú el que no tenía las llaves, Pablo, fue el que puso los requisitos para el obispado. Primera de Timoteo 3, 1 y 4. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Cómo se llama la esposa de tus obispos? Sobrio, prudente y decoroso. ¿Qué dice Timoteo primero? Primera carta de Timoteo 3, 4. Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Cómo se llaman las esposas de tus obispos? ¿Y cómo se llaman sus hijos? Ahora se ha dado un disparo en el pie. Vamos a ver por qué. Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas como tú que has dicho contra Pablo, para arrastrar tras sí a los discípulos, es decir, personas que sean capaces de inventarse dogmas y doctrinas que Pablo no conoció. Y no es la única vez que lo dijo. En su segunda carta a Timoteo 3:13 dice, mas los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pon atención. 3:14 de segunda de Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién aprendió? Aprendió de Pablo. Grábatelo. 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Jesús, el Cristo. ¿Te das cuenta? No es por concilios. Ahora fíjate bien lo que dice. Los engañadores son los enemigos del capítulo 3:15. Enemigos de las escrituras. No les gusta lo que dicen las escrituras. Pablo advierte a Timoteo. Tú has sabido las escrituras para que estos engañadores, con sus concilios y sus doctrinas progresivas, no te engañen. Las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, no los concilios, no los dogmas que te inventaron tu magisterio. ¿Qué dice? ¿Cómo termina diciendo? Termina diciendo, toda escritura es inspirada por Dios. Toda, no solamente las de Pedro, que Pedro ya te refutó. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras son para eso, no tus concilios. Según las escrituras, segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2, dice que los celos con celo de Dios porque los he esposado como vírgenes puras para un solo marido. Y esto defiende a la iglesia, y la iglesia se define por lo que cree. Dice la escritura, porque si viene otro predicándole otro Jesús, otro espíritu, otra doctrina, otro evangelio, bien lo tolerarás. Entonces, no me venga a hablar de ramera, que rameras son todas las ramas que se salen fuera del tronco que es la iglesia, Jesucristo, el tronco de la iglesia. Vamos a poner una banderita blanca. En el libro de Apocalipsis, cuando nos habla de la gran ramera,
coma, tenemos que tener en cuenta que el libro de Apocalipsis es un género simbólico. Y si vas a mencionarme el libro de Apocalipsis, me tienes que enseñar que tú conoces la simbología para poder decirme a mí que la iglesia católica es la gran ramera, coma. Y te doy dos versículos de todo el capítulo, el 6 y el 18, donde te demuestran que es imposible ese argumento. 6 y 18 del capítulo 17. Súper refutado. Bueno, aquí de nuevo, o sea, queda expuesto por su enorme ignorancia, ya que metió otros temas que se estaban escribiendo en el grupo sobre la gran ramera y esas cosas, que no era el tema de este debate. Ahora dice, es ridículo que yo le mencione lo que su iglesia hace, y lo que comienza por su ignorancia a hacer es hablar de las herejías y las prácticas raras de las iglesias neopentecostales, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. En tu enorme ignorancia, Rodolfo, te lo repito, esas iglesias son de excatólicos. Pregúntales de qué religión son y de qué religión eran, más bien dicho. Ahora, lo que yo te mencioné, no te lo mencioné de la iglesia católica polaca, no te lo mencioné de la iglesia antigua de Colombia, no te lo mencioné de la iglesia ortodoxa, te lo mencioné de la tuya. Yo no hago lo que tú haces de mencionarme herejías raras y extrañas y locuras que hacen sectas neopentecostales, que no tienen nada que ver conmigo. Yo te estoy diciendo lo que hace tu religión. Por ejemplo, copiar los monjes y las monjas ¿de dónde? Del budismo. Por ejemplo, rezar con un rosario, esa camándula o collar como lo conocen otros, que es el rosario, es budista. Ellos lo tenían ya antes de Cristo y ustedes se lo copiaron. A eso me estoy refiriendo, y eso sí es de tu iglesia. Tú saliste con la falacia de mencionarme cosas que yo no practico porque yo sé que son herejías. Me mencionas cosas de las sectas neopentecostales. Todas esas locuras que hacen de los chicles y la gasolina y que resucitan muertos y todo ese show payaso que hacen. No sé a qué lo trajiste o qué pensabas lograr con eso, ¿no? Yo te estoy hablando de tu iglesia y no puedes escapar de ahí. Es tu iglesia la que practica la oración a los muertos, a los santos que ya están en el cielo, que no te escuchan a ti. Esa no es doctrina de Cristo. Es tu iglesia la que usa el collarcito de los budistas, la camándula, que es el rosario de cuentitas. Es tu iglesia la que copió del paganismo para hacer sus prácticas de ustedes supuestamente cristianizadas. Hay una enorme lista, pero como no es el tema, no te las voy a mencionar. Así que, para que vayas aprendiendo, no puedes citarme a mí las herejías que hagan los sectarios neopentecostales, porque no tiene nada que ver conmigo. Yo no lo he hecho, como ya te lo dije. Yo no lo he hecho y no te he mencionado nada de lo que no esté dentro de tu iglesia, dentro de tus prácticas. Lo que se está poniendo en evidencia con usted es que estamos hablando de la iglesia y usted me empieza a hablar de escapulario, rosario. Eso es ridículo. Eso es ridículo. Eso es como que yo me ponga a hablar a usted de chicle ungido, gasolina milagrosa, dedos dentro de la vagina, bautizos en cuero. Porque si usted ve en internet todas las barbaridades que se ven en las iglesias Pentecostés, usted se desmaya. Entonces estamos hablando
de que usted solo se está ridiculizando y haciendo vergüenza cuando usted me trata a mí de hablar de cosas que usted no tiene moral para hablar. Cuando usted hable de iglesia, hable con fundamento y simplemente piense que está blasfemando contra la esposa del Cordero, porque no hay dos esposas para el Cordero, porque el esposo no es un degenerado, es santo, y un santo solamente se compromete una sola vez. Tenemos en cuenta que Jesucristo como santo, cuando se comprometió con su iglesia, lo hizo en singular. Mi iglesia, y todas las iglesias que se ven reflejadas en la escritura, como las 7 iglesias de Asia, al día de hoy son iglesias católicas, y se puede esto probar con documentos. Entonces todas las iglesias, todas en plural, son solamente un cuerpo, y es el cuerpo místico de Cristo, el cual se entra a través de la sangre, porque el cáliz que bendecimos es comunión con la sangre de Cristo. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 17. Súper refutado. Bueno, ahora menciona a las iglesias del Apocalipsis y dice que eran la iglesia católica y que hay documentos. Bueno, el problema que corrió en el debate no se quedó aquí en el grupo de WhatsApp, porque no tiene documentos, no tiene evidencias que esas iglesias conocían sus doctrinas, no tiene evidencias de un papado sobre las iglesias del Apocalipsis. Las cartas que les mandó Jesús a través de Juan son independientes para cada una, a todas les llama su iglesia, pero todas tenían doctrinas, algunas diferentes. Unas tenían a los Nicolaitas, otras no, otras tenían a Jezabel, otras no. ¿Dónde estaba el Papa ahí? Unificando a una sola iglesia. No existe el papado ahí. Ni en todo el libro de Lucas, que es Hechos y el Evangelio de Lucas, no lo vas a encontrar. Y eso que Lucas era un historiador. ¿Dónde están los documentos, las bulas papales, las encíclicas, la evidencia de un papado sobre la iglesia universal, sobre todas las iglesias? En el primer siglo no lo tienes y nunca lo pusiste. Es totalmente anatema criticar y atacar a la iglesia por los dogmas, cuando la iglesia, para establecerlo, invita a todos los países del mundo, por supuesto, a los eruditos, a obispos, para defender doctrinas de fe, es ridículo, bochornoso y repugnante, indigno, desechar la autoridad de la iglesia para dársela a un hombre corrupto, como puede ser un líder religioso fuera de la iglesia. ¿Cómo aceptar los dogmas de Martín Lutero, las 5 solas de Lutero o cualquier dogma de hombre y rechazar la iglesia? Irracional. Ahora dice la iglesia, para establecer dogmas, nota esto, invita a todos los países del mundo, a los eruditos, claro. Qué raro, porque la doctrina viene de Dios, no de los hombres del mundo. Es indigno, dice, desechar la autoridad de la iglesia para dársela a un hombre corrupto, cualquier líder corrupto de alguna iglesia. Bueno, te recuerdo tus papas que has tenido. Uno de ellos tuvo hijos, creo, con su propia hija. Otros vendían la silla papal y la volvían a conquistar matando gente. Otros no le podían besar la mano por las corruptas enfermedades que tenía de transmisión sexual. Como no es el tema, no los voy a seguir mencionando, ni con nombre ni nada, porque no es el tema. Ahora dice, la verdadera iglesia se somete a la autoridad de Jesús. Dijo al principio, y ahora me está diciendo que no, que para inventar dogmas invita a todos los países del mundo.
y no se le puede dar la autoridad a hombres corruptos como Lutero, que inventó sus 5 solas. Bueno, las 5 solas de Lutero están en la Biblia. Ojalá y no vuelvas a correr de los debates y entres para tomar ese tema.